de generación de oportunidades, son leyes económicas. ¿Para qué? Para fortalecer el sistema económico. De tal manera que la ciencia del derecho aporta la contribución legislativa para formar esas leyes de manera que contribuyan en el desarrollo y crecimiento económico de una nación. Figueroa, usted levantó la mano. Aporte, pregunte, dígame. No, es que iba a responder igual sobre la economía con relación al derecho porque no respondió la compañera. Ajá, pero aporte, sí, su aportación es válida, dígame. O sea, que quiere decir que la sociedad, mediante las leyes, delimitará la forma de conducta económica de los individuos. Es decir, que para entender las acciones económicas que llevan a cabo las personas es necesario entender el sistema jurídico que las rodea. Y al Exacto, final muy el bien. progreso económico es un país que depende de una gran medida de su sistema jurídico. Mientras que las Sí, buenas leyes promueven el progreso económico y las malas leyes actúan como un impedimento para el crecimiento. exacto. Quiere decir que el gobierno tiene que tomar decisiones de qué tipo de leyes económicas va a utilizar para poder mejorar el bienestar económico y social de la población, de manera que esas leyes perduren en el tiempo. Muy bien el aporte, Michelle Figueroa. Randy Ortiz, ¿qué relación tiene la ciencia económica con la matemática? La ciencia económica va a la par de la matemática, ya que necesitamos también lo que es cálculos de los números y de igual manera ahí vemos el análisis de cómo estaría la situación, dependiendo de lo que es se me fue, los, los ingresos, me parece que es. Sí, los ingresos, los gastos, el Los cálculo de gastos. rentabilidad. Por lo tanto, la matemática sirve en la construcción de modelos matemáticos, construcción de variables endógenas, exógenas, que van Ujú. a formar el nivel de abstracción de la ciencia económica. Por esa razón, la estadística, la matemática son ciencias auxiliares de la economía para poder tomar decisiones tanto gubernamentales como decisiones empresariales. Muy bien. Brian Fuerte, ¿qué relación tiene la ciencia económica con la psicología? Se relacionarían con respecto a la conducta de la persona. Se podría decir que la persona sabría hasta qué punto puede gastar su dinero o hasta qué punto es necesario que gaste su dinero, es decir, gastarlo necesariamente. Exactamente, tiene relación a nivel del comportamiento del consumidor, de qué forma el consumidor se comporta para lograr un equilibrio, para lograr su soberanía en cuanto a la toma de decisiones de su nivel de ingresos, su nivel de gastos, su nivel presupuestario. Por tal razón, la psicología le reporta a la economía en qué condiciones el consumidor está en capacidad de lograr la satisfacción de su bienestar económico social a través del uso del dinero y a través de la racionalización del gasto. Muy bien. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí en cuanto al enlace de la clase anterior con la clase de hoy. El propósito de la clase de hoy es analizar los sistemas o modos de producción a través de los cuales ha atravesado la humanidad desde que existe, del modelo o sistema económico primitivista, esclavista, feudalista, capitalista, socialista y comunista. Han sido los sistemas económicos que han prevalecido a nivel de la humanidad. Hoy en día, por supuesto, el mayor preponderante es el capitalismo, alguna reminiscencia del socialismo y, por supuesto, la China comunista. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos. Al final, ustedes van a hacer una actividad dentro de la clase de hoy, la cual al final voy a hacer un interrogatorio, principalmente a las personas que faltaron, y de manera de que esa actividad la puedan subir a la plataforma. A tal efecto, voy a apagar mi cámara, mantenga ustedes activos en su cámara mientras hago la presentación y la explicación de la clase de hoy. Entonces, el objetivo de hoy es identificar los diferentes sistemas económicos que han permanecido desde que la humanidad existe hasta nuestros días. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay dudas, preguntas? No, Bien. economista. Por favor, no se retiren. Si hay alguna emergencia, alguna calamidad, me informan, por favor. Pero no se retiren porque este es un proceso que está siendo grabado y tengo que verificar la asistencia varias veces. Entonces, procedo a hacer la presentación y mantenga su cámara activa. Cualquier duda, me la hacen saber.
activan el micrófono y hacen la pregunta o levantan la señal icónica de la manito que allí aparece. Ya la plataforma está activa con todas sus actividades, tanto cualitativas como cuantitativas. Ya pueden desarrollarla. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí la ven todos? Sí, economista. Bien, entonces iniciamos con los modos o sistema de producción, no sin antes analizar algunos conceptos previos para el estudio. Vamos a ver en qué consiste, qué es un modo o sistema de producción. Un modo de producción es la forma en la que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. Por lo tanto, un modo de producción es cómo una sociedad desarrolla su actividad económica, cómo organiza su economía de tal manera que esa organización le permita producir bienes y servicios. Asimismo, esa comunidad, esa sociedad, eh, identifica cómo va a desarrollar la distribución y el consumo de esos bienes y servicios. En conclusión, decimos que un modo de producción o sistema de producción no es más que la forma económica como un país desarrolla su nivel de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Fíjense aquí, en la época prehistórica, la época primitiva, veíamos cómo en las cuevas los primitivos sacrificaban sus animales de manera de poder alimentarse y distribuir ese alimento a toda la comunidad, puesto que las tribus eran una comunidad colectiva. Aquí vemos en el feudalismo de tal manera como los siervos de la gleba desarrollan la agricultura para poder venderla en el mercado y ese siervo de la gleba pertenece, digamos, trabaja ¿para qué? Para un señor feudal, para la corona y para la iglesia. De tal manera que un sistema productivo no es más que la forma de cómo se produce, se distribuye y se consume esos bienes y esos servicios. Ahora, dentro de este sistema económico de producción, hay que identificar la fuerza de trabajo. Recuerden que la fuerza de trabajo es un factor productivo que tiene una remuneración, que es el salario. En épocas anteriores, cuando no existía el salario, la remuneración era en especies. Entonces podemos mencionar que la fuerza de trabajo no es más que la habilidad, tanto física como intelectual, para poder desarrollar una actividad productiva o un trabajo. Por supuesto, los obreros desarrollan una actividad física. Los empleados desarrollan una actividad mental, una actividad de capacidad. Ahora, este concepto de fuerza de trabajo fue acuñado por el filósofo alemán Carlos Marx, que es el padre del socialismo. Él también establecía que la fuerza de trabajo es la suma de las personas ocupadas, allí sobre una D, la suma de las personas ocupadas más las desocupadas en edad de trabajar. Quiere decir que una fuerza de trabajo en un país se toma como referencia a aquellas personas entre 14 y 65 años que están en edad de trabajar y están disponibles para ser ocupadas. No así aquella persona que no tiene capacidad intelectual o capacidad física. Aún teniendo edad de trabajar, quizás no están disponibles para un trabajo físico o para un trabajo intelectual. ¿Alguna duda con el concepto de modo de producción y fuerza de trabajo? ¿Alguna duda? No. Ok, continuamos. Otro concepto que es importante analizar son los instrumentos de producción. ¿Y qué son los instrumentos de producción? Bueno, existen dos clases de instrumentos. Los bienes de la naturaleza, ¿verdad? O sea, la riqueza del suelo, las tierras, las minas, los bosques, las aguas y vientos, y los bienes construidos por el trabajo del hombre. ¿Para qué? Para ser empleados en el proceso productivo económico, ya sea edificios, instalaciones, fábricas, maquinarias, equipos, talleres, herramientas y hardware. Como lo vemos aquí, estos son las hachas que utilizaba el hombre primitivo. Igualmente vemos aquí en un taller este instrumento de producción para poder labrar la madera, para poder pulir la madera. Entonces, el instrumento de producción no es más que aquellos objetos que el hombre utiliza para poder desarrollar su fuerza de trabajo. Otro concepto son los medios de producción. Estos medios de producción no son más que las materias primas sobre quien se actúa
a nivel de la fuerza de trabajo de tal manera que esa materia prima pueda ser convertida en producto final. También otro medio de producción son las máquinas, las herramientas, el dinero, así como por unidades de producción o empresas que son quienes las utilizan. También otro medio de producción son los talleres, las fábricas, las oficinas, los almacenes y los vehículos de transporte. Quiere decir que los medios de producción son la vía donde se ejerce la fuerza de trabajo de tal manera que sobre esos instrumentos de producción se cree un producto final. Aquí vemos cómo esta persona está trabajando, aquí tiene su riqueza conformada en factores productivos y el principal factor productivo es la tierra, porque es el único factor productivo que no se mueve, a diferencia del salario, de los intereses, de la riqueza que sí son movibles. ¿Y son movibles por quién? Por el trabajador. Y también entre los medios de producción están los factores de producción, que ya los conocemos. La tierra, el trabajo, el capital y, por supuesto, la capacidad empresarial. Dentro de esa formación del modo de producción existen las relaciones sociales de producción. Son las relaciones que se dan entre el trabajador y el empresario, o entre el explotador y el explotado. Entonces podemos establecer que las relaciones sociales de producción es un término acuñado por el famoso filósofo Carlos Marx. Él hace referencia a que las relaciones que existen entre los seres humanos donde cada uno ocupa una jerarquía diferente o social, ¿verdad? Hay seres humanos que son poseedores de los medios de producción y hay seres humanos que no son poseedores, sino que trabajan en esos medios de producción a cambio de un salario. Por lo tanto, el hombre no produce individualmente, el hombre produce de forma colectiva. Cuando se da ese proceso de trabajo, se establecen ciertas relaciones a las que Carlos Marx llamó relaciones de producción y que pueden ser relaciones de colaboración o relaciones de explotación. Cuando existen dos socios para formar una empresa es una relación de colaboración. Pero cuando hay un empresario que contrata la fuerza de trabajo laboral y paga a cambio un salario, es una relación de explotación, como la vemos aquí. Fíjense como los grandes empresarios, que son banqueros, son expropiadores, son políticos, ¿verdad? Están explotando a las familias, a los pensionistas. Entonces, aquí hay una relación principalmente de explotación. Aquí también hay una relación de explotación cuando el empresario, ¿verdad?, explota al trabajador a cambio del poco salario que apenas le alcanza para comer. Y la relación de colaboración cuando existen dos socios que se unen, forma capital intelectual, capital monetario para formar una empresa. ¿Alguna duda o pregunta con las relaciones sociales de producción? ¿Sí o no? No. Bien. ¿Y qué es la organización de la producción? ¿De qué forma en un sistema económico se forma, valga la redundancia, esa organización de la producción? Podemos mencionar que la organización de la producción permite a la empresa adoptar aquellas medidas, métodos, técnicas y procedimientos que se requieran para gestionar de la mejor forma la productividad de los bienes y servicios, de tal manera que esa gestión sea un proceso posible, procurando regular la mayor cantidad de acciones en el sistema productivo, es decir, maximizando los beneficios, minimizando los costos, los gastos, de tal manera que esa generación de bienes y servicios pueda abastecer el mercado interno y el mercado externo. Para eso se utiliza diferentes métodos de producción. Ahora, el propósito de organizar la producción es optimizar el funcionamiento y disminuir la pérdida o disminuir los gastos, disminuir los costos. Esa es la forma de cómo cada sistema económico organiza la producción, generando una mayor productividad, una mayor calidad de la fuerza de trabajo, una mayor calidad de los bienes y servicios, pero optimizando sus máximos beneficios y minimizando sus costos y sus gastos, así como lo vemos aquí. Esta persona está planificando esa producción. Aquí hay un proceso productivo que se genera a nivel de producción y hay eficiencia, y eso es lo que caracteriza a la organización de la producción. Entonces, tomando como referencia estos conceptos, vamos a analizar cada uno de los modos o sistemas de producción, iniciando con el modo de producción primitivista, ¿verdad?, llamado también comunidad primitiva o comunidad colectiva, donde los bienes pertenecen a la comunidad, por lo tanto, pertenecen a toda la comunidad, no pertenecen a una sola persona. Los medios de producción y los instrumentos de trabajo también pertenecen a la comunidad.
Esta comunidad tiene un fuerte control sobre el individuo, que sí que es una comunidad colectiva. Por supuesto, ese modo primitivo se caracterizó por una clase social que son los nómadas, un trabajo colectivo, unas hordas o tribus. Su actividad económica era la caza, la pesca, la recolección y no existía propiedad privada como lo vemos aquí. Fíjense que entre varias personas están buscando comida, alimento, matan a este, no me acuerdo cómo se llama, no es un elefante. ¿Qué nombre tiene este animal en la época primitiva? Si lo recuerdan. Mamut. A un mamut, ¿verdad? Para poder abastecer a todo el clan, a toda la tribu de alimentación. Siendo así, vamos a ver algunas características del sistema de producción, modo de producción primitivista. Menciona, en la comunidad primitiva no existieron clases sociales porque no había propiedad privada sobre los medios de producción. El trabajo y la distribución se realizaba en forma comunitaria, en forma colectiva. Por lo tanto, los hombres se hallaban indefensos ante las fuerzas naturales, con animales feroces, con los cambios climáticos y se alimentaban de lo que la naturaleza les proveía. La estructura económica era totalmente atrasada, no existía como tal. El hombre satisface sus necesidades con lo que directamente le proporcionaba la naturaleza, por lo que las actividades económicas principales para esa época era la recolección de frutas, la caza y la pesca, era su proceso de actividad económica. La producción de esos productos era a nivel de autoconsumo, no había venta, por supuesto, ya que su organización era muy atrasada. El descubrimiento del fuego contribuyó en mayor desarrollo de los hombres que vivieron en la comunidad primitiva, pues ese fuego les permitió cocer sus alimentos e incorporar el pescado en su dieta. Asimismo, les permitió el surgimiento de la segunda división social de trabajo para que cada uno tuviese un oficio. Por supuesto, las madres eran quienes se encargaban de la limpieza de la cueva, de cuidar a los niños, mientras que los hombres salían a pescar, a generar agricultura y a realizar oficios para poder mantener a la tribu o a la colectividad. Dentro de la fuerza productiva o fuerza de trabajo se utilizaban las hachas, los palos, los cuchillos, la flecha, que era muy primitiva, como vimos en las láminas anteriores, lo que originaba que las relaciones sociales de producción fueran de cooperación y ayuda mutua. Con el desarrollo del tiempo y mejoramiento de esos instrumentos, se creó la primera división social del trabajo, en la que estaba determinada por el sexo y por la edad. Quiere decir que la primera división social del trabajo a nivel de la tierra, a nivel de la humanidad, se desarrolló por sexo y edad. Por supuesto, aquellas personas de mayor edad conformaban el consejo de ancianos, que eran quienes tomaban las decisiones en cuanto a la producción y la preservación de ese tipo de vida. Y también por el sexo, por supuesto, el sexo masculino era quien preponderaba y era el sexo más fuerte en cuanto a mantener la vida, la calidad de vida dentro de esa comunidad. ¿Alguna pregunta con respecto al modo de producción primitivista? ¿Algún aporte? ¿Sí o no? Pilacuán, ¿algún aporte, alguna pregunta, Pilacuán? No, economista. Ok, seguimos. El modo de producción esclavista siguió después. Cuando habían esas luchas entre las tribus, las personas de las tribus que perdían la guerra pasaban a ser esclavos, ¿verdad? Y lo que ganaban la guerra entre esas tribus pasaban a ser esclavistas. De esa forma surgió el modo de producción esclavista. Ahora, el modo de producción esclavista es un sistema social que se fundamenta en la esclavitud como régimen social, es decir, los esclavos formaban parte de las pertenencias del amo y eran considerados como los medios de producción, sin ningún tipo de beneficio, solo debían seguir las órdenes y trabajar como vemos aquí. Aquí vemos el esclavista y el esclavo. Igualmente en Egipto, para la construcción de las pirámides, también habían esclavos y esclavistas. Ahora, ¿qué características tiene esta producción, este sistema? Nace el Estado como mecanismo de represión para esclavos, nace la dictadura de la clase dominante, el pueblo no tiene poder. Los amos no trabajaban y no pagaban impuestos, más bien obligaban a los esclavos a trabajarle para ello, a cambio solamente de la comida. Las actividades económicas eran la agricultura, la ganadería y el comercio. La riqueza de la tierra era de los esclavistas, los esclavos pagaban impuestos. En el momento del nacimiento del Estado nace el desarrollo, sistema de normas y prescripciones jurídicas en la que se recogía la voluntad de la clase dominante. Nace así las clases sociales,
amo y esclavos, donde los amos explotan a los esclavos y trabajan sin recibir nada a cambio, más que precarias condiciones de subsistencia, como alimento y protección de vivienda, lo que al final les conduce a la muerte, para lo cual los amos se acumulan de riqueza en la minería de los esclavos. Los amos gozaban de todos los derechos y privilegios, la clase dominante impone sus ideas, rige la moral esclavista y la ideología de la sociedad se fundamenta en el idealismo esclavista, o sea, la idea que tiene el esclavo para poder explotar, el esclavista, perdón, para poder explotar al esclavo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el sistema esclavista? ¿Sí o no? Ortiz, ¿qué le puede agregar al sistema esclavista, Ortiz? ¿Está inasistente, Ortiz? Perdón, economista, dígame. ¿Qué le puede usted agregar al sistema esclavista? ¿Qué le puede agregar? Sí, lo que es en el método esclavista, podríamos ¿Sí? aplicar también que es, dependiendo de las guerras, también se hizo también lo que es la posesión de los bienes de lo que es de los que perdieron de igual manera. Ajá. En los esclavistas también se dio bastante conocimiento en esto de lo que es a mediados de los siglos de 15 al 20, me parece. Sí. Ok. Es- Bien. Kelly Vallejo, ¿cuál es su Gracias, aporte? economista. Pregunta, Kelly. Sí, dice que en esa época también en lugar de matarlos, se les despojaba de su libertad y quedaban en servicio de una comunidad o de una persona. Exactamente. Quiere decir que cuando había las guerras de tribus, en la época primitivista, a los esclavos se les perdonaba la vida, pero con el propósito de que le trabajaran a esos esclavistas que iban a formarse como parte de las tribus que ganaban la batalla. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son las características de este modo esclavista? Bueno, ya la analizamos. Vamos ahora con el modo de producción feudalista. En aquella época, los esclavos era muy costoso mantenerlos, darle comida, darle alimentación, mantener su vida. Por lo tanto, el esclavista en una negociación les proveía de tierras de manera que estos la pudiesen trabajar, pero pagaban impuestos y pagaban el alquiler, el arrendamiento de esas tierras a cambio de un salario y a cambio del pago de impuestos, a cambio de especies. De esa forma surge la producción feudalista y el esclavista se convierte posteriormente en reyes, en nobles, porque eran los dueños de los medios de producción, que era principalmente la tierra. De tal manera que esa producción feudalista era una organización que se basaba en un poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales. En la época cuando se conquistó América, que existían los reyes, los nobles, los baroneses, el clero, la nobleza. Por lo tanto, la economía feudal se fortaleció por medio del proceso de autoabastecimiento de la producción de productos agrícolas que generaban los esclavos y pasaron a ser siervos de la gleba. Dado que en el terreno de cada feudo se podía cultivar la tierra, criar ganado, cazar y obtener los recursos naturales que produce esa tierra, que es lo que hoy en día conocemos como los reinos. El reino de España, el reino de Holanda, el reino de Inglaterra eran los feudos en aquella época. Entonces en la pirámide observamos como el mayor feudalista que tenía poder el rey, el cual era el elemento más importante de la sociedad feudal. Le sigue la alta nobleza, que es formada por la iglesia, los obispos, los arzobispos que desarrollaron en la cruzada, en la época de la cruzada, el catolicismo, los duques, los condes, monarqueses, miembros del alto clero. Le sigue el bajo clero, formado por los monjes, sacerdotes, que tenían feudos pequeños, tenían porciones pequeñas de tierra, conformado por varoneses, caballeros y los hidalgos, miembros de la baja nobleza. Luego, en cuarta posición, los campesinos libres o villanos formaban, no villanos de maldad, sino que vivían en villas, formaban gran parte de la población que vivía en las tierras de los señores feudales y trabajaban en ellas a cambio de especie o a cambio de un salario, o a cambio de generar gran parte de la producción y abastecerlo al señor feudal. Y finalmente los siervos de la tierra, que estaban obligados a trabajar para el señor feudal de la tierra donde habían nacido durante toda su vida. Aunque no eran esclavos,
Ellos tenían que trabajar la tierra para poder recibir la compensación de la protección del señor feudal en forma de alimento, en forma de protección de vivienda, pero recibían un salario muy bajo. De esa forma nace el sistema de producción feudalista. Dentro de las características de este sistema, establece que el sistema feudal, desde el punto de vista político, inicia su decadencia al comenzar las cruzadas. Por lo tanto, es cuando la iglesia sale a conquistar tierras, sale a conquistar reinos, y parte de esas cruzadas se formó la conquista, digamos, la invasión a América por parte de los portugueses, de los ingleses y de los españoles, y también por parte de los holandeses en las islas del Caribe. Los siervos que cultivaban lo suficiente para mantenerse a sí mismos y pagar diezmo a la iglesia y a la renta del Señor. Recuerda que los siervos eran los esclavos en la época esclavista. De esa forma surgen los burgos, llamados ciudades, que crecen principalmente a orillas de los feudos, representando centros comerciales. Por esa razón, gran parte de las capitales de los países hoy en día están cerca del mar, porque allí se fundó la metrópoli. Funcionaba en los centros comerciales en forma muy rústica, no como hoy en día, centros artesanales que eran organizados por maestros oficiales y aprendices de mayor extensión de tierra y con la base en la producción, que era la agricultura. La agricultura era el principal factor productivo en esa época. Como consecuencia de la inexistencia del comercio, no existía circulación monetaria entre el feudo y feudo. Solamente se hacían cambios a nivel de trueque. Los instrumentos de trabajo eran de uso agrícola, como el arado o la azada, generalmente de madera, sustituidos por otros por el hierro. Los mercados urbanos se abastecían con la proporción de diezmos y de renta. Durante el periodo feudal existía una marcada diferenciación social, como ya lo vimos en la pirámide anterior. La diferenciación social establece el rey, la alta nobleza, el bajo clero, los campesinos libres o villanos y los siervos de la tierra. Eran las 5 clases sociales que predominaban en la época feudalista. La sociedad estaba estratificada de manera piramidal, como lo vimos anteriormente, y solo reciben educación los miembros del clero, los miembros de la iglesia, los miembros de la nobleza, los cuales tienen acceso tanto en lo religioso como a los demás conocimientos culturales. De esa forma se desarrolla el sistema feudal en la época del Renacimiento. Posteriormente, estos señores feudales en el capitalismo se convierten en el capitalista, y los siervos de la gleba se convierte en el trabajador explotado que conocemos en el capitalismo, un trabajador asalariado que ya cambia su fuerza de trabajo por un salario, ya no tiene que entregar producción por el mantenimiento o por garantizar la vida de sostenimiento, de autoconsumo, sino a cambio de un salario. De esa forma nace el modo de producción capitalista. Se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la extracción de la plusvalía es la ganancia, la rentabilidad, el beneficio creada en la producción por una clase de propietarios privados, y la distribución tanto de bienes de capital, que ya ustedes saben lo que son bienes de capital, que analizamos en macroeconomía, se refiere a los edificios, a maquinaria, equipos, y por supuesto los bienes de consumo, que son los alimentos, en una economía principalmente basada en el mercado. Es aquí donde se desarrolla las leyes de la oferta, las leyes de la demanda, la ley de la productividad, la ley de costos y la ley de precio y la ley de producción en el capitalismo, donde existe un explotador que es el capitalista, dueño de los medios de producción, dueño de las empresas, y un trabajador asalariado que su único sustento es su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración salarial. Como lo vemos aquí, aquí vemos el capitalista como poco a poco se va adueñando de los medios de producción, ¿ve? Y aquí también un capitalista, un empresario que apenas paga pocas monedas a este trabajador que cada día se va empobreciendo y está siendo más explotado con una carga familiar muy elevada. Dentro de las características de este sistema de producción capitalista está la doctrina política. De este sistema está basado en el liberalismo económico en Inglaterra, cuando Inglaterra decide avanzar y conquistar nuevas tierras a través de esa protección que le ofrecía la corona británica, y es donde surgen grandes economistas de ese liberalismo económico, tales como John Locke, Juan de Mariana, Adam Smith y Benjamin Franklin.
hay muchas matices en cuanto al capitalismo, puesto que el capitalismo aboga por un gobierno no muy fuerte, cuyo gobierno es elegido por los mismos empresarios, o cuando un candidato es apoyado por los empresarios, pagan su campaña, pero cuando el candidato gana las elecciones, tiene un gran compromiso con la clase empresarial. Por lo tanto, ese gobierno no deja actuar, perdón, deja actuar a las fuerzas económicas sin mucho control del Estado, y es allí donde se evidencia que se generan los gerentes económico-políticos como parte del Estado. Los medios de producción siguen, ahora son la tierra y la capital, no solamente la tierra, el capital, que es el que aporta, ya sea capital financiero, capital en maquinaria y equipo que aporta el empresario privado, cuyos dueños son el empresario como capital, pero como propiedad privada. De allí que la actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores, o entre oferentes y consumidores, o vendedores que son productores, que se lleva a cabo en los mercados. El capitalismo crece de la inversión privada, el autocontrol del mercado, y no es intervencionista. El Estado no interviene al mercado. El mercado debe regularse o equilibrarse a través de la fuerza de la oferta y la demanda. La estructura económica del capitalismo es donde los medios de producción operan principalmente en función del beneficio que persiguen los capitalistas y los intereses directivos empresariales, en función de una elevada inversión que genera un alto beneficio, y como consecuencia se genera competencia entre los mercados, tanto de consumo como del trabajo asalariado. Es donde se lleva a cabo el mercado laboral y el mercado de bienes y servicios. En el orden económico, predomina el capital sobre el trabajo, porque es el inversionista quien decide qué, cómo y para quién producir, como un elemento de producción y de creación de riqueza, ya que dicho fenómeno se considera causa y consecuencia del control sobre los medios de producción. Quiere decir que el empresario tiene el control total de los medios de producción, puesto que son el primer factor productivo, en el caso del capital. De tal manera que tanto propietarios de la tierra y del capital como los trabajadores son libres a cambio de una remuneración que reciben y buscan maximizar su bienestar. Por su parte, el empresario, la maximización de su bienestar es aumentar su beneficio, su ganancia, su rentabilidad, mientras que el trabajador busca maximizar su salario de manera que le pueda alcanzar para poder generar calidad de vida a nivel de sustento, de alimentación a su familia y de cubrir parte de sus servicios básicos. De tal manera que estas dos clases antagónicas intentan sacar el mayor provecho posible de sus recursos y del trabajo que utilizan para la producción. De esa forma se desarrolló el sistema de producción capitalista, que es el que conocemos hasta hoy en día, en el cual gravita gran parte, o digamos casi la totalidad de los países a nivel mundial. ¿Alguna pregunta con respecto al sistema de producción capitalista? ¿Sí o no? Chicaiza, su opinión, Chicaiza. ¿Qué opina Chicaiza? ¿Está en asistente Chicaiza? Vamos a colocarle en asistencia. Ah, no, Chicaiza, sí, Chicaiza. ¿No está Chicaiza aquí en el grupo? ¿Sí o no? No sé si es el compañero. ¿No es del grupo Chicaiza? Nombre, no creo. ¿No? No. No he escuchado ese apellido. Sí, debe ser que me confundí con otro. Tequis, ¿qué opina Tequis del sistema de producción capitalista? Tequis, ¿tampoco está? Ah, no, tampoco está. García Dayana, ¿qué opina Dayana del sistema de producción capitalista? Dayana. ¿Tampoco está? No, sí, economista, aquí estoy. Ah, ajá. Dígame, ¿qué opina? Pues que... Espera un ratito, sí, por favor. Ajá.
¿Qué opinión le merece el sistema de producción capitalista? ¿Qué puede agregar? Eh, Dicen que, bueno, el capitalismo dice que está basada en los medios de producción y que es una prioridad privada. Ajá, Sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y ok. que sirve como fuente para generar riqueza. Muy bien, chica, muy bien. Perfecto. Sigamos con el socialismo. Vamos con el socialismo. El sistema de producción socialista hace referencia a un sistema de producción en que los medios de producción se basan en la propiedad social y no privada. Dado el colapso entre el capitalismo, entre la lucha antagónica entre empresario y trabajador, el trabajador se subleva, se convierte en un proletariado, se convierte en una lucha de clases. Por lo tanto, la propiedad privada pasa a ser social, ¿verdad? Es decir, para Carlos Marx, padre del socialismo, los medios de producción en una sociedad capitalista estaban en manos de la clase dominante que explota al proletariado. Esos medios de producción pasan al trabajador. Sin embargo, hemos observado que el socialismo no funciona como tal, como lo establece la teoría de Carlos Marx. Tal vez el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo socialismo terminó en 1989 con el derrumbe del muro de Berlín. Y aquí vemos alguna figura donde el proletariado, que son los trabajadores, se unen para luchar contra el capitalista, pero eso ellos lamentablemente también se convierten en capitalistas y en privilegiados. Aquí también vemos en Cuba, asumimos con seguridad y confianza el futuro socialista. Vemos la pobreza que ha generado el socialismo, porque no existe una igualdad social como tal. Siempre siguen siendo el explotado y el explotador. Ahora, en el socialismo no hay organización de sindicatos, no existen empresas privadas, no hay sindicatos, no hay libre comercio. Su proceso de selección de puestos políticos recibe el nombre de democracia popular, donde son elegidos solamente aquellos representantes que deciden ser parte del gobierno. Quiere decir que aquellos trabajadores pasan a ser parte del gobierno. Tiene un sistema de economía centralizada planificada bajo la dirección del Estado. El Estado es el único omnipotente. El Estado decide qué, cómo y para quién producir a través de una planificación centralizada, donde se pretende eliminar la anarquía de la producción que existía en el capitalismo. El fin de la producción socialista es satisfacer las necesidades sociales más que económicas. Dentro de esas necesidades sociales, busca satisfacer necesidades de educación, salud, vivienda, seguridad. Por esa razón, el socialismo se producen satisfactores, pero no mercancías. No se propicia la libre competencia y los precios son controlados única y exclusivamente por el Estado, porque el Estado se convierte en empresario, no hay propiedad privada. Las clases sociales tienden a desaparecer, ya no hay antagonismo entre clase alta, clase baja o clase media. Para el socialismo todos son iguales, sean profesionales o no. Y la producción tiene fines de uso, no fines de valor, sino de uso. De ahí que la máxima del socialismo sea de cada uno según su trabajo. Quiere decir que cada uno recibe por la aportación de su trabajo, a cada uno según sus capacidades. Quiere decir que quien esté más capacitado recibirá más. Pero eso en esencia no se cumple, porque en socialismo el Estado se hace dueño de los medios de producción, se convierte en un monopolio de Estado, lo que hace es explotar a la familia, a los trabajadores, a cambio de dádivas, a cambio de bonos, a cambio de cestas de comida que no conducen a nada, puesto que el propósito del socialismo no es fabricar mercancías, sino abastecer a la sociedad de los bienes de uso, de los bienes de principal importancia a nivel de la vida. Bien, y el modelo de producción comunista, luego de que el socialismo se ha unido, ya el Estado se fortalece más, en el caso de China comunista, donde existe la verdadera revolución comunista. En el comunismo no es un modo de producción como tal, es una filosofía que aún no se ha concretizado totalmente. Por lo tanto, una filosofía política, económica y social que busca establecer propiedad conjunta en los medios de producción y la eliminación de las clases sociales, o sea, una profundización del socialismo. De esta forma, se propone la propiedad conjunta de los recursos productivos
de modo tal que no existe una división entre ricos y pobres. Ahora ustedes van a profundizar el comunismo, por lo tanto, van a investigar las características del comunismo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. Yo, economista, por ejemplo, Diga. en el modo de socialista dice una característica era de no hay organización de sindicatos. ¿Cómo decir? Exacto. No, no existen los sindicatos. El único medio, dueño de los medios de producción es el Estado. El Estado decide quién, cómo y para quién producir. El Estado es quien toma las empresas y se convierte en empresario. Por lo tanto, existe el proletariado, ¿verdad? Que es parte de ese Estado porque conjuntamente con él toma decisiones, pero no hay, no se cumplen los derechos laborales. Los derechos laborales lo decide el mismo Estado. Por eso no hay sindicato y tampoco hay empresariado. No hay propiedad privada, no hay libre cambismo, no hay libre negociación. Todo lo decide el Estado. El qué, el cómo y el para quién producir. Ese es el socialismo. Y por supuesto va en detrimento de la clase social, que son los trabajadores, que principalmente se convierten en empresarios, porque ellos mismos son los que van a formar parte de ese Estado. ¿Respondí a su pregunta, Pilar Juan? Sí, economista. Ok. Entonces van a hacer esta actividad ahorita. Esa es la actividad que van a hacer. Van a investigar la época histórica de cada uno de los modos de producción, la fuerza de trabajo en cada uno de ellos, los medios de producción, los instrumentos de producción, las relaciones de producción y la organización de esa producción. Para ello van a tener 30 minutos y luego de 30 minutos al azar yo voy a elegir a algún estudiante para que me explique qué investigó. Ya les voy a enviar ese cuadro al grupo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Inge, ¿le puedo hacer a mano? Sí, como quiera. Puede hacer la mano, ya se lo voy a enviar. Puede Yo, hacer la economista, mano. en relaciones sociales de producción, o sea, ¿le relacionaríamos con las demás épocas o solamente con en sí, No, con la época? solamente las relaciones sociales de producción que se desarrolla en ese sistema económico. ¿Ve? Acuérdense que las relaciones sociales de producción es la relación entre el agente dominado y el agente dominador. Entre, por ejemplo, en el capitalismo, las relaciones que hay entre el empresario y el trabajador. En el socialismo, las relaciones que hay entre el Estado y el proletariado. En el feudalismo, las relaciones sociales que hay entre el clero o el señor feudal y el siervo. En el esclavismo, entre el esclavista y el esclavo. Y en el primitivismo, entre la misma comunidad. ¿Qué relaciones sociales existían en la misma comunidad, puesto que no hay clases sociales? Y el comunismo, bueno, ustedes van a investigar en el comunismo también. Por esa razón les dejé esta tarea también. Investiguen el comunismo para poder completar el cuadro. Entonces, en media hora nos vemos por aquí. Yo voy a estar aquí. Cualquier duda, me la hacen saber, me la pueden preguntar. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces ya pueden empezar a trabajar y a las 12:45 comenzamos con la disertación de lo que han investigado.
En 4 minutos 5 comenzamos la disertación.
Bien, activen sus cámaras, por favor. Rodríguez, ¿dónde está Rodríguez? Vamos a ver, Rodríguez tampoco está aquí. No aparece. Vamos a ver. Fuertes, Brian. Fuertes. ¿Está presente Fuertes? No está. Cabascango Nayeli, tampoco está. No, sí, profe, presente. Cabascango. Escoja un sistema económico y me describe cada una de las partes del cuadro comparativo. El que usted quiera. No oigo, active su micrófono. El primitivismo, profe. Ahí sí me puede escuchar. Ok. Ajá, sí le oigo, dígame. Ya. En la época historia dice que es un movimiento artístico surgido en Rusia y definido por algunos pintores en la sota de diamantes. Ya va. Repítame de nuevo el primitivismo en la época histórica. Ya, me dice que es un movimiento artístico surgido en Rusia. En Rusia. No, Rusia no existía para esa época. No sé, profe. Eso me salió. No. Y Buscó a mí como... me salió. Uy, discúlpeme. A mí me salió, ah, pero no sé si esté bien. ajá, a ver, Kelly. Me salió la comunidad primitiva data de 2000 a 7000 años antes de Cristo. Eso sí es correcto, eso sí. Ajá. Bien. Siga, Kelly. Nayeli debe mejorar eso, Nayeli. Siga, Kelly. En fuerza de trabajo me salió, en el primitivo los seres humanos estaban organizados en grupos dedicados a la caza, pesca y recolección. Ok. Los medios de producción dice que es la tierra y las herramientas rudimentarias. Ajá. Perfecto. Instrumentos de producción dice, los primeros instrumentos del hombre fueron la piedra, labrada toscamente a golpe, y el palo. Sí, muy bien. Uy, mi compu se puso un poquito raro, espérenme un ratito. Y en organización dice, el modo de producción primitivo, consumismo primitivo, es una de las formas en las que se puede... Ay, es que mi compu se puso rara. Ajá. A ver, espérenme. Allá. Dice que se puede presentarse de forma de organizar la producción de bienes y servicios en una economía. Ok, muy bien, excelente. Muy bien. Vamos a ver. Figueroa Michelle. Figueroa. Ajá. Escoja otro modo de producción que no sea el primitivismo y lo explica. Ya dije un ratito, por favor. ¿Cuál Dije, dieron? El primitivo dieron, ¿no es cierto? Cualquiera que no sea primitivo. Allá sería con el esclavismo. Ok, desarrollelo. Dice que la esclavitud, a ver, en la época historia, que la esclavitud se remonta a la edad antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Parece que su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos en la guerra como alternativa a otra posibilidad. También usual ejecutarlos. En la fuerza de trabajo, que la fuerza de trabajo aparece como mecánica bajo el capitalismo. Esto acontece mediante un proceso histórico que disolvía diversas formas de producción en las cuales el trabajo es propietario o propietario a trabajar. El medio de producción. Que el incremento de la producción de bienes materiales al que motiva la transición de la sociedad primitiva a la esclavitud, la cual implicaba la división de la sociedad en las clases y la existencia de la explotación de los hombres, Ok. lo cual establece un tipo de relaciones sociales en las que posee
en las que los poseedores, los medios de producción, se apropiaban del futuro a otros hombres que no eran dueños de los medios de producción. El instrumento de producción, un ratito, ese sí, no le encontraba ese Inge. Ok, Los temas. bien. Inge, ¿le Tiffany, puedo dar yo? sí, pero de otro sistema que no sea ni primitivismo ni esclavismo, Tiffany. Del capitalismo, Inge. ¿Le puedo Sí, dar? como quieras, ¿ah? Puede decir capitalismo. Y a la época histórica del capitalismo, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI nació el capitalismo, aunque Sí. no alcanzó la madurez hasta el siglo XIX. El capitalismo es un sistema cuyo fin es que el capital crezca. La fuerza de trabajo del capitalismo, tomando en cuenta lo explicado, según Marx, el obrero vende su fuerza de trabajo al capitalista, no su trabajo, funcionando como una mercancía. Sin embargo, el valor de este es menor al valor de lo que produce, como la mercancía. Muy bien. Los instrumentos de producción son de dos clases: los bienes de la naturaleza, o sea, las riquezas del suelo, tierras, minas, bosques, aguas y viento, y bienes construidos por el trabajo del hombre para ser empleados en el proceso productivo. Ok, perfecto. No le oigo, Tiffany. Los productivos, edificios, instalaciones, fábricas, talleres, equipos, herramientas, entre otros. Las relaciones sociales del capitalismo. En el modo de producción capitalista, la creación de relaciones sociales se reconoce fundada en un proceso de separación de la economía y la política. Y la social también, y que permite mostrar las relaciones de producción despotalizadas y con verdaderos intereses y contradicciones. Ok. Y la organización de la producción del capitalismo es un sistema de organización económica y social en la que la propiedad de los medios de producción corresponden a los capitalistas, quienes tienen el capital, y está separada de los trabajadores, quienes tan solo disponen de la fuerza de trabajo. Muy bien, excelente. Muy bien análisis. Todos van bien. Vamos a ver. Ortiz Randy. Ortiz Randy. ¿Es Sí, asistente? aquí estoy, Ortiz, economista. hábleme del feudalismo, el socialismo, el comunismo, que son los que quedan. El feudalismo, ¿está bien? ¿El qué? Feudalismo. Ok, desarróllelo. En el feudalismo se dio en la edad desde el siglo, se puede decir 9 hasta el siglo XV. En cuanto a lo que es la fuerza de trabajo, solían desarrollarse sobre lo que es la base de los campesinos dependientes, quienes poseían su hacienda, instrumentos de trabajo insignificantes y se sentían algo interesados ante material del trabajo. Ok. En los medios de producción, el modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de la producción existentes. La organización se basaba en el poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales. En instrumentos de producción había distintas unidades de producción. Bueno, o sea, era de las reservas de los señoriales, aquellas que eran cultivadas por campesinos, percibiendo a cambio mazos y para cultivar. En cambio, en los mansos, trozos de tierra que cedía al señor feudal para que el campesino cultivara y se autoabastezca. En cuanto a las relaciones de producción, el señor feudal tiene por fundamento la producción agrícola, mientras que los trabajadores son desherederos de las relaciones de los señores y los campesinos. Las clases fundamentales de la sociedad feudal y su papel en la producción derivan de la forma feudal en propiedad. Y por último, en la organización de producción, se habla que es un sistema social jerárquico. Estas de las sociedades son las que predominan durante la Edad Media, por lo que reciben también el nombre de la sociedad medieval. Ok, muy bien, Randy, excelente. Gracias. Bien, Brian Fuertes. Brian, ¿no está? No, Inge, ahorita me escribe y dice que se le ha ido el internet en la casa. Bien.
Alexander Cadena, le queda el socialismo y el comunismo. Escoja. Del socialismo. Ok, desarróllelo. En la época historia del socialismo son los movimientos revolucionarios a medios a finales del siglo XVIII. La otra es fuerza de trabajo del socialismo. Es la capacidad del hombre para trabajar con conjunto de fuerzas físicas y también espirituales. Las medios de producción del socialismo dicen que no pertenecen a los capitalistas, sino que pertenecen a los mismos trabajadores, que son los que realmente poseen la fuerza de trabajo. En los instrumentos de producción del socialismo. Sí. No, ese no lo encontré y se me salió lo mismo ahí. Bueno, sigue investigando. Continúe. Las relaciones sociales de producción del socialismo se caracterizan por la colaboración entre camaradas y la ayuda mutua de personas libres de la explotación. Y la organización de la producción del socialismo, en otras palabras, hace referencia a un sistema de producción en que los medios producen y se basan en las propiedades sociales y no privadas. Muy bien. Listo. Bien. Brian Schulde, le queda el comunismo, Brian. ¿Qué es el comunismo? Ya. A ver, el comunismo. Comunismo es una doctrina ideológica, política, económica, social que propone la igualdad de las clases social por medio de la supresión de la propiedad privada. Esta apareció en Francia entre los años de 1840 para un banquete junto con el término del socialismo también. Ok. Ya. A ver, la fuerza de trabajo, eso, así como dice, es una forma para suprimir la propiedad privada, lo que quiere decir que quieren hacer una administración de medios de producción por parte de los trabajadores y la distribución equitativa de las riquezas. Ya. Los medios de producción, ya es como dices, por tanto lo que son el trabajo de las personas y cómo sea que lo desarrollen. Ya, las relaciones sociales de producción dice que, a ver, ¿dónde está? Esto dice que nace como una crítica del capitalismo y dice introduce los conceptos de la estructura y de la superestructura, lo que estaría conformada por la sociedad y el aparato productivo, y la superestructura correspondería a las instituciones que controlan el imaginario social o como sería la cultura y justifican la desigualdad, tales como el Estado, el sistema educativo, las instituciones académicas y la religión. Ajá. Ya. Y ahí la organización de la producción, a ver, relaciones sociales de la producción, dice que se justifican el principio de la lucha de clases, como el comunismo se justifica por la existencia de la lucha de clases y la necesidad de alcanzar la igualdad socioeconómica. Si la alta burguesía es la propietaria de los medios de producción, el proletariado es la fuerza de trabajo y está subordinada al poder de la primera, dice. Ok. Y la organización de la producción dice que esa todavía me falta de completar. Ok, está muy bien. Bueno, perfecto. Se han analizado todos los modos sistema de producción por parte de ustedes. Se ha completado. Ya pueden culminar esa actividad y subirla a la plataforma en la unidad 1. Ya por eso, con esa información, culminamos la unidad número 1. Les agradezco que cuando se retiren, por favor, informen por el grupo, porque si no quedan inasistentes. No se informan entre ustedes porque yo soy quien llevó la asistencia, no la llevan a ustedes. Entonces, cuando se retiren por alguna, comuniquen por el grupo. Mire, profesor, pues tuve que retirarme porque mi hija se cayó, porque mi mamá, qué sé yo, me llamó, porque mi esposo lo detuvieron, etcétera, etcétera. Pero deben justificar. ¿Oyeron? Porque si no quedan inasistentes, porque ¿quién evaluó la asistencia? No le evaluó usted, le evaluó soy yo.
Entonces, por esa razón, deben comunicar por el grupo de WhatsApp si X se retira por alguna causa. ¿Ve? Porque fíjense, en el caso de Fuertes Brian, bueno, quedó inasistente porque no comunicó. Kelly Vallejos comunicó, pero comunicó tarde, sin embargo le coloqué la asistencia. Pero no puede ser así. Acuérdense que hay unas normas y las normas especifican la ausencia. Bien, Abaguaña Tiffany. Presente. Bien, Cabascango Nayeli. Presente. Cadena Alexander. Presente. Chulde Brian. Presente. Figueroa Michelle. Presente. Fuertes Brian, bueno, se retiró. García Dayana. Presente. Ortiz Randy. Presente. Pilacuán Elizabeth. Presente. Upiales Maritza. Presente. X Cristian no asistió, ¿cierto? Vallejos Kelly. Presente. ¿A quién falta por mencionar? Nadie. Bueno, señores, tomen nota de lo que van a investigar para la próxima clase de la unidad 2. Tomen nota. Teoría del consumidor. 2 puntos. Teoría del consumidor, 2 puntos. Utilidad total. Utilidad total, coma. Utilidad marginal. Utilidad marginal. Mapa de curvas de indiferencia. Mapa de curvas de indiferencia. Restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. Y tasa marginal. Tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución. Entonces, investiguen en profundidad en qué consiste la teoría del consumidor y comportamiento del consumidor cuando analizamos esos instrumentos o herramientas. La próxima clase es una clase teórico-práctica donde van a empezar a hacer los ejercicios de cómo el consumidor se comporta al momento de elegir la adquisición de bienes y servicios, cómo el consumidor busca satisfacer su necesidad subjetiva más no objetiva a través del enfoque ordinal y el enfoque cardinal que le reporta tanto la utilidad en forma subjetiva como las curvas de indiferencia, cuando le es indiferente comprar un producto y no comprar otro. Entonces, sobre eso versa la unidad número 2, que es la teoría del consumidor. ¿Oyeron? ¿Alguna pregunta, alguna duda? En la bibliografía de la plataforma aparecen algunos textos, los cuales pueden buscar en internet para profundizar la temática de la unidad número 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, lo que nos manda a Tiffany. investigar, eso, sí, que lo que nos manda a investigar, ¿eso hacemos como algo en Word o solo es para cuando usted No, solamente investigarlo para que intervenga, para que cuando yo le haga algunas preguntas puedan participar. ¿Ve? O sea, lo importante es que cuando yo explique la clase, ustedes tengan información sobre qué les estoy hablando. ¿Ok? Bien. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz tarde y nos veremos, ya será en la próxima semana. Economista, esto Dígame. dijo que subamos a la plataforma, ¿verdad? Sí, el cuadro que hicieron ahorita, sí, eso sí, está actividad en la plataforma en la unidad 1. El cuadro que terminamos, sí. ¿Solo el cuadro o las características del comunismo también? ¿O solo el No, cuadro? la característica del comunismo, no. La característica para que ustedes manejen la información, solamente se les pide es el cuadro. Pero para poder llenar el cuadro, tengo que saber la característica del comunismo que ustedes investigaron, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Me di a entender? ¿Me supe explicar?
¿Sí o no? Sí, economista, en orden. Ok, bien. Entonces, muchas gracias, feliz almuerzo y feliz tarde. Gracias, economista. Linda tarde igualmente. Igualmente, hasta Hablamos, luego. economista. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.